I knew since I was very little that I was born to play with pencils and colors and drawings. I knew that. Proud to be here in the community of Philadelphia. Proud to do what I do and enjoying life with my brush. It's in my veins, it's in my blood, it's in my family. It's genetic. Esta que está aquí es mi tercera hija del Maliri. La llamamos Dindy. A los 5 años me acuerdo que estaba ayudándome a pintar un mural. Después ya grande, en Filadelfia me ayudó con el mural que está en las 5 y Indiana, el del piragüero. La casita de mi abuela. La casita de mi abuela que está en la 2 y York, creo que es, en la casa de doña Tomasita, ella también me ayudó. Ella es Naishka, mi nieta, la que hace también, le gusta el arte. Estos fueron cuando ella empezó a pintar, que fue perfeccionándolo poco a poco. Beautiful. 3 días me tomó procesar el embarazo de ese nene. En la mente yo decía, pero ven acá, si yo acabo de salir de la hija mía menor, que cumplió 21 años, y ahora esto, yo que ahora iba a coger el mundo y a vivir. Y una persona que me dijo, ese va a ser el nene, el varón que no tiene. Efectivamente. Y mira ahora. I come from Adjuntas, a little tiny town in the middle of Puerto Rico. It's a town that is in between the mountains. It's a countryside, beautiful place. It was at home, it was on old school notebooks that belongs to my sister. When she was in high school, I was grabbing her notebooks and make some drawings. And when I asked her who did that drawing, she told me it was me. Por ahí, meta mano que usted puede. Aquí no son. Pero tú te imaginas todo esto así, toda esa pared con el pincelito así dándole y vueltas y vueltas y vueltas las horas. Es parte del environment. Like I was in, I would say 5th grade, I was more into it. There was 2 guys and 1 girl in the whole school that liked to do art, but they always looked more for me and they keep me busy, and that keep me practicing and getting better and better and better. It was on the science class. It was this contest to create a logo for the science club, and I did something. I remember it was some planets and other stuff, but I remember I won the first prize. And you know what it was? A Chinese checker. That was my first
price, a Chinese shekel. I was in Puerto Rico living with my wife and my 4 daughters, and one day I was in Ciales and I was in actividad cantata por correger. By that time I do the shirts with the brush. I didn't use the airbrush, it was handmade. And there's these 2 guys that saw me doing some shirts, and they invite me to go to Chicago to do a mural. I said, why not? I went back to Puerto Rico, and like a year later, they invite me again to do the murals here in Philadelphia. Jingle bell, jingle bell. Pero entonces yo tenía que estarme subiendo, pintando, bajando, caminando allá. Mirando y volver acá. Yeah. Porque si te fijas, los highlights están en el mismo filo. Es que no había presupuesto para un andamio y mucho menos para un lift. Y tuve que hacerlo con una escalera. Una de esas escaleras de doble. Y fue bien difícil. Porque tenía que estar subiendo y bajando y moviendo la escalera 2 pies a la izquierda, 2 pies. Y cuando estaba en lo último arriba, que era lo último de la escalera, el viento no favorecía tampoco, la escalera se movía. When I came to Philadelphia in the 88, it was like crazy. It was like, I remember it looked like a war zone. It was cars burned inside houses. When the house completely destroyed, was like Vietnam. The city was full of graffitis. Anti-graffiti network was already developed. They were the ones responsible of the murals in those years. And I did some murals with the anti-graffiti network. Este es del 98. I did a lot of in memories murals. And that was the murals that teach me how to deal with bigger spaces, how to paint using scaffolding. It was a very important part of my development as a mural artist. Mural making is like those people from thousands of years ago, they go directly to the wall with their hands. I like it that way because of the contact that I have with the wall and also the contact that I have with the people. When I'm painting, people stop by and they like to have conversation with you, and I love that. And sometimes they put ideas on the mural. You know, they say, oh, you know what, un gallo ahí se vería muy bien. Thank you. And I will do the gallo on the mural, and they will feel happy, and they feel that they are part of that mural. Yeah, es una conexión. And they protect them. They protect it. Este está viejo ya. Este fue en el 2004. Este mural es en homenaje al piragüero, un carácter bastante conocido en Puerto Rico. Había un piragüero en esta esquina hace años atrás y siempre se paraba ahí mismo a las 5 Indianas a vender su piragua. Ese señor tenía casi 80 años. El tiempo pasa. Un aplauso para Danny Torres, por favor. Buenas tardes, mi gente. Hace muchos años atrás estaba en un grito de lares en Puerto Rico. Estaba con
con el señor Alexis Mazol de Casa Pueblo de Adjuntas, y él me presentó a Juan Antonio Corregel. Y don Juan, me acuerdo que me pregunta que qué era lo que yo hacía, y yo le decía a él que a mí me gustaba dibujar, y él me hizo la anécdota de que a él una vez le dijeron, escritor escribe, y a mí él me dijo, pintor pinta. Los muchachos me llamaron para retocar. Yo lo retoqué por encima de lo que había. Este fue otro proyecto que hice con Elizán. Mis aspiraciones eran ser artista, no ser millonario, no ser un artista millonario. Yo simplemente ser artista. Y creo que lo logré. Me pidieron que le hiciera ese mural ahí. Eso lleva ya hecho en el 2015 lo hice. My murals always has Puerto Rican theme. The gallos, the palma, the lechón asado, the bomba dancers, the bomba players, the cuatro. Sometimes I have a sketch. When I start painting, there is a conversation between the painting and me. It's about my culture. For me, it's important keeping Puerto Rican culture alive. And for me, that's important. That's why all the murals that you're gonna see around the neighborhood has to be related with me, with my community, with Puerto Rico. Este proceso de gentrification y estos murales que yo pinto ahora posiblemente los borren porque no van a ir de acorde a sus costumbres, porque estos murales básicamente están dedicados a lo que es la cultura latina. Y si ellos se mudan aquí y nos sacan, ellos no van a querer vestigios, no van a querer nada de la cultura latina en el área. Todavía me queda algo más por pintar, todavía me quedan paredes. Me queda dejar un legado. First of all, I want them to remember me as I project myself to them as a good friend, sincere, happy person, as an artist. Plain and simple. To be happy, you gotta be an artist. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi padre el amor, único en su regocijo. Te recuerdo siempre vivo en aquel cristal de llanto, como quimera en el campo de un pueblo.